Por eso fue que lo invitamos al doctor Osta a estar hoy en Estado de Situación en nuestro espacio editorial. ¿Cómo andás, Gillo? Un gusto tenerte por acá, ¿eh? ¿Qué tal? Buen día, Neri. Muchas gracias por la invitación de poder estar conversando contigo de un tema tan importante. Te agradezco mucho. Sin duda que sí, hay mucha gente, hasta por las propias promesas de campaña electoral del hoy presidente de la República, el doctor Lacalle Pou, que está esperando datos de auditorías en varios lugares del Estado. Bueno, en el caso de ustedes, el actual directorio encargó una auditoría que ya tiene los resultados y, según expresaste vos, has quedado sorprendido por la gravedad de muchas irregularidades que mostró esa auditoría. Exactamente, nosotros dimos el paso de solicitar una auditoría. Ya lo habíamos hecho en el año 2020, pero en ese momento la auditoría interna de la Nación estaba ocupada en otros temas. Obviamente recién empezaba el gobierno, AFE no se visualizaba como un lugar de destaque. Entonces es así que en el año 2022 insistimos en el tema, hablamos con su director, el contador Morel, y bueno, y logramos que se accediera a nuestra solicitud. Quiero destacar ese hecho de la mejor buena voluntad del director de la Auditoría Interna de la Nación, y se llevó adelante una auditoría que tuvo resultados realmente importantes. Para nosotros fue, digamos, impactante ver cómo analizar dos áreas muy importantes de la gestión, porque también destaquemos esto: las auditorías no son así generales, porque no se necesitaría un cuerpo de auditores muy importante, pero sí destacamos algunas áreas de gestión que fueron auditadas, y la verdad que fue un escándalo, ¿no? Digamos, es la prueba de la forma lamentable en que se administró un organismo, el cual se dejó, digamos, en una situación que cuando se audita, ¿qué es lo que surge? Una serie importantísima de irregularidades, hechos que obviamente tienen apariencia delictiva en muchos casos, que pueden constituir actos de corrupción, y que nosotros como, digamos, funcionarios públicos que somos, estamos obligados a actuar. Entonces nosotros ahora tenemos 30 días para contestar las medidas administrativas que vamos a tomar para corregir algunas situaciones que hemos visto, y bueno, y llevar adelante las acciones a nivel de la justicia, a las cuales estamos obligados, en este caso la justicia penal, porque la legislación obliga a los jerarcas a que ante todo funcionario público que constate hechos que pueden tener apariencia delictiva, que pueden ser delitos, está obligado a llevar adelante esas denuncias, y así lo vamos a hacer. Estamos trabajando con el doctor Jorge Barrera, destacado penalista, porque pensamos que hay cosas que no pueden pasar. Bueno, entonces, como una primera aproximación al tema, resultado de una auditoría que refleja importantes irregularidades que pueden ser hechos de apariencia delictiva, constituir actos de corrupción que nos obligan a actuar desde el punto de vista penal. En ese contexto, ¿cuál es el futuro que le ves, no solo tu condición de vicepresidente de ANTES, sino tu propia condición de abogado, a todo esto que ustedes investigaron y lo están llevando a la justicia? ¿Sí, yo? Bueno, nosotros creemos que tenemos una base sólida con este documento. Esto no es un capricho nuestro de querer iniciar acciones porque se nos ocurre o porque pensamos que acá hay un documento objetivo, que si uno lo lee finamente, ve que tanto en el tema de inmuebles de AFE como en el tema de los gastos de servicio de seguridad hay una base cierta para llevar adelante este tipo de acciones. Por ejemplo, en la parte de inmuebles, que esto es importante que la gente lo sepa, AFE se estima que tiene 1.500 inmuebles. Y te digo se estima porque increíblemente no existe una, digamos, contabilidad, llamémosle, cierta sobre la cantidad de inmuebles que tiene.
Esto es de pique, ya digo que es increíble, porque cualquier persona que tiene un patrimonio sabe cuál es, ¿no? ¿Verdad? Digamos. En este caso AFE no lo sabe. Es verdad que es algo que se arrastra hace muchos años, pero en los últimos 15 años no se hizo nada, o se avanzó un poco y después se dejó para saber cuál es ese patrimonio. Entonces muchos de esos inmuebles están arrendados, tienen diferentes derechos de uso por parte de particulares y de empresas. En condiciones, algunos, digamos, podrían decir lícito o lícitas porque, y bueno, existe una resolución del directorio, digamos, y un contrato. Y hay otros casos que no. Entonces, hemos constatado, y bueno, que algunos funcionarios de jerarquía de las administraciones anteriores habilitaban a personas a ocupar algunos inmuebles de manera, digamos, informal. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la auditoría de este tipo de situaciones que se han dado? Que se pueden generar riesgos, lo dice de esta manera, riesgos de colusión entre la administración y los ocupantes de esos inmuebles. Y estamos hablando de inmuebles, de viviendas en muchos casos, y para peor, en algunos casos, de empresas que se tramitaron de esta manera. ¿Y qué es lo que pasó además después? Y bueno, después pasó que en muchos casos que había alquileres que podrían haber sido hechos legítimamente, no se pagó durante muchos años. Y nadie hizo nada porque se cobraran lo que se le debía al Estado. Entonces, uno puede decir, bueno, pero es alguien que no pagó el alquiler, quizás no tenía dinero. Bueno, en algunos casos de particulares estamos hablando de dinero o de alquileres de 3.000 pesos, 4.000 pesos, 2.500 pesos, que se dejaban de cobrar. Esto puede alimentar también la posibilidad de que no haber hecho el cobro haya respondido a una situación de un conocimiento personal entre quienes tenían que hacer ese control y quienes no pagaban. Sí, y a eso se refiere la administración cuando dice que el riesgo que se genera es de colusión, es decir, de un acuerdo, llamémosle espurio, entre la administración y algunos particulares. O cuando en el caso de alguna empresa que se debía mucho dinero, 600.000 pesos, 1 millón de pesos, aparecían informes diciendo que bueno, que esa deuda había que eliminarla y ver cómo seguir para adelante. Entonces, ¿cómo eliminar deudas? ¿Por qué si se debía tanto dinero no se quería cobrar? ¿Qué tipo de situación y de relacionamiento se generaba entre quien tenía que llevar adelante ese cobro y no lo hacía? Y el directorio y el presidente, los presidentes de esa época, que son dentro del directorio quienes llevan adelante la parte ejecutiva, no hacían nada por cobrar ese dinero que necesariamente tenía que cobrar el Estado. Entonces, estamos ante conductas arbitrarias, irracionales, antijurídicas, ilegítimas, que generaron un daño al Estado. Son situaciones que fácilmente pueden ser definidas como abuso de funciones, por lo menos, en lo que hace a lo que es la administración de los bienes del Estado, en este caso los inmuebles. Ese es un primer capítulo, donde hay elementos ciertos que nos permiten a nosotros, y lo estamos analizando con el doctor Barrera y en el directorio, entablar denuncias penales. El segundo aspecto que destaca esta auditoría, también te digo otra cosa, hay otros hechos que no están dentro de esta auditoría que también van a conformar parte de aspectos penales, pero lo dejamos para después. Vamos a la segunda parte de esta auditoría. Refiere a los gastos en seguridad y vigilancia en los que incurrió AFE en los últimos 15 años. Y te voy a dar un número. En 15 años, las administraciones anteriores gastaron 25 millones de dólares, 25 millones de dólares en servicios de vigilancia. ¿Para qué? Para cuidar un patrimonio del cual AFE no sabe cuál es, porque no se tiene un conocimiento de todo el patrimonio, según nos destaca el Tribunal de Cuentas, y a su vez
sí se sabe que vale menos. Entonces, te voy a dar un ejemplo de lo que pasó. Otra información. En el año 2004, último año de gobierno del doctor Valle, AFE gastaba $170.000 por año en seguridad. $170.000 por año. Esa cifra fue creciendo año a año y en el año 2017-18 llegó al pico de 2.300.000, $2.400.000 por año. Cuando uno hace la suma, son $25 millones para cuidar un patrimonio que no se sabe cuál es y no se sabe su valor. ¿Y qué es lo que pasó además en el medio? Que no había un sistema de control. ¿Qué significa esto? Que AFE no tenía la garantía de conocer que efectivamente todos los servicios que estaba pagando de seguridad se estuvieran cumpliendo en la forma en que se decía. Y vos decís, pero es un tema, ¿se puede trabajar con tanta desconfianza? No, no es un tema de confianza. Es un servicio y una garantía que tiene que tener un ente cuando paga tanto dinero para que se cumpla un servicio. Si no entendí mal los números que estás dando, Gustavo, se pasó de $170.000 en el gobierno de Valle a $2.300.000 en los gobiernos del Frente por año. Por año. Más de 15 veces más de costo. Claro, pero cuando vos haces la suma, decís, ¿cuánto gastaste en seguridad para cubrir, para vigilar un patrimonio que no tenés muy claro, pero sabés que vale cada vez menos? Bueno, $25 millones. No. 25 millones ya te digo, Gustavo, tremenda joda. Entonces yo te digo, a ver, yo no sé, yo nunca vi $1 millón, yo no sé si la gente está acostumbrada a ver y tocar millones de dólares, pero se habla de millones de dólares con una liviandad, y estás hablando de muchísimo dinero, cuando además, pero además te digo más, cuando además, en esos 15 años, no compraste una sola locomotora. ¿Me explico? O sea, no invertiste en lo que es debería haber sido la actividad principal del ente, y sin embargo gastaste servicios de seguridad. Yo te diría que podemos decir que se inflaron gastos en servicios de seguridad sin un criterio. ¿Qué es lo que dice la auditoría? Que entonces se hicieron gastos y que estuviera clara la necesidad, y donde capaz de repente estabas cuidando y gastando donde no necesitabas. Lo que es claro es que nosotros ya desde que arrancó el gobierno, empezamos a bajar estos gastos de seguridad. Año a año, en un momento se generó una situación que tuvimos que hacer un sumario a quien estaba a cargo de esa repartición, que además cuando le preguntamos ¿cómo hacía para controlar? Nos decía, bueno, no, yo estoy solo. Entonces, claro, se armó un sistema para que funcionara de esa manera. Y cuando digo se armó un sistema, te digo que se armó un sistema donde no existieran controles. Eso también lo hizo la Auditoría Interna de la Nación. En el hallazgo número 8, que es muy importante, porque refleja una situación general, ¿qué es lo que dice? Que no hace lo que hay, le llama de esta manera, deficiencias en el ambiente de control. Esto es una manera técnica de referirse a que es una organización que es un desorden generalizado, donde no está claro, en aspectos centrales, cuáles son las funciones y cuáles son, por tanto, las responsabilidades. Entonces se organizó un sistema en el cual se inflaron los gastos de seguridad de manera no clara, se inventaron necesidades que no existían, porque ahí está el punto del tema cuando uno entra al análisis de fondo, para generar gastos que luego no se controlaban. Entonces, ¿cuál es el riesgo que destaca la auditoría en este asunto? El riesgo de que exista colusión nuevamente entre la administración y los proveedores. ¿Qué te está diciendo? Que se generó un ámbito claro para que hubieran relacionamientos no claros entre la administración y los proveedores. Y lo dice la auditoría, que le llama técnicamente de esta manera, colusión entre la administración y proveedores. Es tremendo todo esto que estamos mostrando. Aspiramos ahora y organizamos una nueva licitación incorporando elementos de tecnología para que
en el corto plazo esto baje de manera sustancial, como ya ha venido bajando, ¿verdad? Te quiero decir, estamos lidiando con una situación heredada y compleja, pero con una determinación firme con el directorio en general, te diría, y con el doctor Pollack, José Pedro Pollack, que es el presidente en particular. Entonces, irregularidades en las situaciones, en el manejo de habilitación de inmuebles, irregularidades en el manejo de la licitación más importante que tiene AFE, que es el de servicio de seguridad. Es increíble esto, que una empresa ferroviaria tenga el gasto más importante en esto. Y a su vez, todo en un clima de descontrol generalizado que propicia que aparezcan y que se puedan desarrollar situaciones irregulares donde cuando se llega cuando se va a la investigación aparecen que se pretendieron disolver las responsabilidades. Esto es lo que dice 25 millones de dólares en servicio de seguridad, increíble. Es increíble. Se suman otras cosas que nosotros... No sé si vos leíste o te enteraste de algunos datos que dio el ministro de Transporte, y además compañero nuestro acá, columnista en Estado de Situación, José Luis Falero, en el Parlamento, sí, que entre los años 2014 y 2018 los gobiernos de Mujica y Vázquez construyeron 176 kilómetros de vías férreas entre Tres Árboles y Queguay en el litoral, que costó 118 millones de dólares y fueron abandonadas esas vías por debilidades en el diseño con errores de cálculo de hasta 2.346% en alcantarillas, 616% en paso de nivel y sobrecostos, esto es una cosa permanente en todas las cosas del frente, de 257% en pesos y 57% en dólares. Esto es gravísimo. Es gravísimo, mirá, a ver, eso lo hemos hablado con el ministro Falero, que además tú lo sabes bien y el país lo sabe bien, es un excelente ministro que trabaja de manera muy profesional, con un criterio político de gestión de gobierno profesional y a su vez con un equipo técnico muy importante que está desarrollando una actividad en todo el territorio nacional de destaque. Conversamos sobre este asunto. Esos datos que tú hablas responden a una auditoría también que pidió el Ministerio de Transporte sobre esa obra. Eso realmente es otro escándalo. Y para que la gente lo entienda, fue lo siguiente, porque es increíble que haya pasado esto. Había que construir un trayecto de vía que uniera la línea central, la vía central de AFE con Salto. ¿Y qué es lo que pasó? Se hizo una parte en la mitad del tramo, que son esos kilómetros que tú decís. Entonces, es una vía que no tiene comienzo y no tiene fin. Es como que nosotros querramos hacer, para que la gente lo entienda, una ruta de Montevideo, para ir en auto, ¿no? Imagínense, de Montevideo a Punta del Este, digamos, y resulta que después la carretera va desde el Pinar a Piriápolis. Entonces la gente de Montevideo no podría llegar al Pinar y de Piriápolis no se podría llegar a Punta del Este. Esto fue una vía, en la mitad de la nada quedó. Y se gastaron 118 millones de dólares en préstamos. Y la famosa que se la veía ahí cada vez que uno pasaba por Ruta 5 en la hermosa Durazno, la famosa locomotora que quedó ahí abandonada también. ¿Qué pasó con eso? ¿Cuánto significó de gastos para Juan Pueblo eso? ¿Sí? Bueno, a ver, el segundo aspecto insólito, esa locomotora se fueron a levantar las vías para hacer la obra del ferrocarril central y quedó varada en Durazno, la dejaron allí a la espera 3 años parada que terminara la obra. Es como estaríamos esperando ahora para sacarla. Tuvimos que sacarla, elevarla, llevarla a Paso de los Toros para cargar madera en el norte y una locomotora en la cual se había gastado $1 millón para ponerla a punto. Y bueno, nosotros la pusimos a trabajar ya en el año 2020 y sobre esa locomotora nosotros vamos a entablar un juicio civil contra el anterior directorio para recuperar el gasto que tuvimos en el traslado y a su vez un planteo de daños y perjuicios que va a incluir el lucro cesante. En fin, estamos trabajando también a nivel
de una demanda civil que en pocos días vamos a ya presentar iniciar las acciones judiciales, civiles en ese caso. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que no se pueden administrar de esta manera los fondos públicos ni los bienes públicos. Pues nosotros gastamos $70.000 para mover esa locomotora, para ponerla a trabajar, que es lo que quiere hacer AFE, que es transportar carga, en este caso rolos de madera en el norte. Entonces, otro aspecto más, en suma digo, eso no está en la auditoría, pero sí son temas que son extra auditoría, que van a generar también acciones y que muestran un modelo de gestión que fue un desastre, porque dejar una vía sin comienzo y sin fin y gastar $118 millones, como decías tú recién, que Falero explicó en el Parlamento el otro día, en la comisión que está estudiando la rendición de cuentas, porque si hay un aspecto de la gestión anterior que fue un desastre, fue todo el tema ferroviario, y Falero hizo muy bien el otro día en dejar claro este tema, que es un ejemplo de lo que ha sido un desastre de gestión. Y agregarle el tramo de casi 250 kilómetros entre el Paso de los Toros y Rivera, que tampoco sirvió para un carajo, y según me han dado algunos datos, llegó también a cerca de $140 millones de costo, Gillo. Hubo temas también ahí de discusión, o sea, la línea central, lo que va de Paso de Toros a Rivera, ahí hay carga y hay frecuencia de pasajeros 2 veces a la semana, pero también en su momento hubo, esa obra se llamó FOSEP 1, también hubo allí temas de discusiones de sobrecostos y mal manejo administrativo de fondos. Es decir, es tan amplio lo que ha pasado en AFE, pero han pasado cosas rarísimas. A ver, Nelly, compraron 2 camiones que cada uno salía $400.000. $400.000 un camión. Podrías comprar una Ferrari con eso, ¿no? $400.000 un camión, no puede ser. Yo no puedo creer que ustedes denuncien esto y no vaya nadie preso por esto, Gillo, sinceramente. Pero, Neri, lo peor es que el camión, cuando llegó, no andaba. Y lo dejaron parado de 5 años hasta con chapas generando deuda de patente. Compraron 2 desmalezadoras. Escuchame, compraron 2 desmalezadoras por $600.000 a la misma empresa y tampoco andaban. 2 desmalezadoras, $600.000 y no andaban. No, y estuvieron por años paradas ahí. Problemas técnicos, $600.000. Gastaron en su momento $5 millones por un nuevo sistema de autorización del uso de la vía. Es un sistema, digamos, moderno para que la vía, digamos, para que los trenes puedan circular, dicho a esto a grosso modo, sin que existan accidentes, para suplantar un viejo sistema que venía de la época de los intereses. Y recién ahora nosotros lo pudimos poner a funcionar. Y estuvieron 5 años tirado el sistema allí anunciado con bombos y platillos, $5 millones. Empezamos a sumar cosas, decisiones absurdas. Te digo otra increíble. Se compraron aire acondicionados para unos coches de pasajeros que circulaban, y resulta que si prendías el aire no prendía el motor. No te puedo creer. Claro, y eso y muchas cosas más formaron parte de 15 años tremendos en la gestión de AFE, de quienes llegaron en su momento al gobierno, generando la expectativa de un gran cambio, y lo único que fue terminar con un organismo que tenía en el año 2004, transportaba 1.200.000 toneladas de carga, y cuando en el año 2018 se levantaron las vías, había caído a la tercera parte. Si vos sabés que siempre me pregunto carga eso. Lo tuvo el año 2018 en la administración anterior. Nosotros ahora estamos relanzando el tema del negocio de carga en AFE, estamos trabajando muy bien en el directorio, con Pollack, con Ángel Machinetti de la CND y con el ministro, para relanzar el negocio de carga, que este año, incluso el año pasado, logró levantar los niveles de carga, a pesar de que las vías están levantadas, pero sí en el resto de la malla. En fin, mirá que a mí la palabra refundación no me gusta, pero en este caso el desastre ha sido tal que lo que estamos trabajando es en términos de refundar. Sí, pero acá Gillo, acá Gillo, con eso te voy despidiendo y les pido disculpas a Javier Bonilla, que bueno, tuvimos que usar el espacio también de su columna, pero bueno, era fundamental seguir escuchándote,
por todo lo que estás denunciando. Acá no hay solo un tema de mala gestión, ¿no? No hay solo un tema de mala gestión. Acá hay joda derecha y real. ¿Sí? No te pueden comprar $400.000 un camión y que encima no funcionen. No pueden gastar $600.000 en aire acondicionado y encima no funcionen, o desmalizadoras. Es terrible. Sí, sí. No, y claro, y son todos temas que vos decís, bueno, ¿qué hay en todo eso cuando vos ves el análisis general? Y lo que yo te decía hoy, una gestión con acciones claramente ilegítimas, arbitrarias, que generaron perjuicio al patrimonio del Estado, y nosotros tenemos la convicción que fue de manera intencional que se terminó de definir un modo de funcionamiento en el cual no existía la posibilidad de controlar. Por eso y por este motivo y por todo lo que hablamos, es que estamos obligados a llevar adelante las acciones penales correspondientes. Bueno, impactaste con esta entrevista, te puedo decir que son centenares y centenares de mensajes, la gente pidiendo por favor que difundamos la entrevista. Bueno, ya le enviamos un WhatsApp al productor de Radio Oriental, Danielito Saporiti, para que nos envíe la entrevista y la produzcamos y la podamos enviar a miles de seguidores a través del WhatsApp, porque esta entrevista con Osta es histórica por todo lo que ha denunciado con lujo de detalle. La pregunta será, cuando esto llegue a la justicia, ¿pasará lo que ha pasado hasta ahora? Es decir, no ha pasado nada. Bueno, nosotros vamos a trabajar profesionalmente para que sí. Sí, te conozco de mucho tiempo, sé de tu honorabilidad política y también como hombre del derecho que sos. Y le vuelvo a decir a la gente que, como me comprometí la semana pasada cuando di los datos de lo que mostró Falero en el Parlamento, a partir de un artículo que nosotros hicimos que se llamó Un tren a ninguna parte, la semana que viene voy a reunir con mi asesor jurídico, que es el doctor Eduardo Luz, para ver si podemos denunciar, ¿no?, esta joda de esas 176 kilómetros de vía férrea que costaron $118 millones y no sirvieron para nada. Te mando un abrazo, Gillo, hasta una próxima vez y estaremos atentos muchas a cómo gracias. funciona esto.